Buenas noches, ¿cómo están? Quería contarle hoy día mi testimonio acerca de cómo fue que yo llegué a conocer a Dios. Cuando fui niña comencé a buscar a Dios. Quería saber dónde estaba Dios, qué era lo que estaba haciendo y por qué la humanidad estaba así. A la edad de 22 años yo encontré a Dios mediante una campaña evangelística y un ángel que vino a mi cuarto a decirme que yo buscara a Dios, el ángel de Jehová. Y Dios me dio este mensaje para todas las personas. Dios me dijo, dile a las personas que nadie me puede ver porque están en pecado. La palabra de Dios dice en Mateo 5:8, dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo que sucede es que el ser humano tiene muchos pecados en su mente, en su corazón y en sus manos. Con sus actos hace muchos pecados y es por eso que no puede ver a Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo de Dios. A veces buscamos de aquí para allá, pero Dios habita, dice, en nuestros cuerpos, porque los verdaderos adoradores, dice la palabra de Dios, adorarán en espíritu y en verdad, ya no en templos, así le dijo Jesús a la samaritana, sino en nosotros. ¿Por qué es que no podemos escuchar la voz de Dios? Porque Dios no habita en personas pecadoras. Dios habita en las personas que han nacido de nuevo del agua y del espíritu. ¿Qué quiere decir? Del agua, de la palabra de Dios. Este es el agua que limpia. Cuando tú lees la palabra de Dios, eso te va limpiando. Del espíritu, cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal de tu vida, el Espíritu Santo entra en ti. Jesucristo viene a morar en ti a través que uno es obediente y ahí uno puede tener un corazón limpio y ver a Dios. Quiero contarte cómo fue que yo conocí a Dios y mi historia comienza de la siguiente manera. Cuando yo era muy niña, en una película que siempre da en Semana Santa, entregué mi vida a Jesucristo. Cuando yo veía a las personas que venían a predicar la palabra de Dios cerca de mi casa, yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser así como esas personas. Así quiero ser una predicadora y quiero hablar bonito de la palabra de Dios. Y decidí desde niña buscar a Dios. Mi niñez fue una niñez muy pobre, mis padres fueron personas bastante pobres, estaban en la fornicación, ellos nunca conocieron al Señor. Mis padres practicaron, mi mamá practicó menos lo que es la adivinación, mi papá la fornicación, como la mayoría de los varones se van por ahí por allá, no conocen a Dios, se pierden. Entonces en mi hogar hubo bastante destrucción, hubo bastante odio, hubo bastante falta de todas las cosas, como por ejemplo no teníamos a veces para comer, para vestir. A veces me acuerdo que tenía que ir a la basura a buscarme juguetes. Éramos 7 hermanos. Sufrimos bastante por todo lo que hicieron mis padres, pero no quiero detallar tanto eso. Quiero detallar más cómo fue la búsqueda de Dios, porque mis pobres padres, ellos no sabían lo que hacían. Así es el hombre apartado de Dios. El hombre apartado de Dios hace mucho daño a sí mismo y también a sus hijos. Por eso es bien importante el encontrar a Dios para poder establecer una familia. Cuando yo era pequeñita, a la edad de 6 años aprendí a leer y comencé a leer la Biblia, en lo cual lo único que se me aparecían eran demonios. Me daba sueño, no entendía la palabra de Dios, pero yo seguía leyendo. En mi sueño, cuando yo dormía en la noche, me sentía atada. Venían demonios y me decían, deja eso, deja de leer eso porque nosotros te vamos a destruir, nosotros te vamos a matar. Pero había algo dentro de mí que me hacía que yo siga leyendo la palabra de Dios, que yo siga indagando de Dios. Un poder sobrenatural sobre mí, a pesar que era tan solo una niña de 7 años y que tenía esas perturbaciones malignas, yo seguía escudriñando la palabra de Dios, yo seguía buscando la palabra de Dios, seguía queriendo encontrar ese Dios que las personas hablaban. Un Dios que sanaba enfermedades, un Dios que libertaba a los endemoniados, un Dios que hablaba con su pueblo, un Dios que solucionaba los problemas, un Dios bueno. En mi hogar todo era pleito, grito, golpe, discusión, pero hambre, sed. Pero yo quería encontrar ese Dios maravilloso que la Biblia hablaba. Esa era mi esperanza. Siguió pasando el tiempo, tuve 10 años de edad y comencé a buscar a Dios. En diferentes iglesias me iba. En todas las iglesias de cualquier denominación, yo por buscar y encontrar a Dios, yo me iba. Me iba, escudriñaba, preguntaba, quería indagar
o había alguna campaña, algo, yo me iba, quería saber de Dios. Y cuando fui jovencita, más o menos 11 años, vinieron los testigos de Jehová y me hablaron que había una iglesia que Dios había escogido. Yo dije que no todas las iglesias eran de Dios, no. Hay una iglesia que Dios ha escogido y esa es la de los testigos de Jehová. Bien, entonces como esa es la iglesia verdadera, como me están asegurando, yo comencé a ir en los testigos de Jehová. Comencé a congregar hasta la edad de 18 años, prediqué la palabra de Dios, llevé muchas almas ahí. Y también, claro, como toda cristiana, tenía, ¿no? Me decían fanática, extremista, pasaba mis pruebas, también veía mal testimonio, pero siempre que a mí me invitaban en una iglesia yo respetaba bastante, me iba, buscaba la presencia de Dios en mi vida, pero no lo encontraba. Un día una cristiana evangélica me dijo que mi Biblia estaba cambiada, que la Biblia que yo tenía era muy diferente a la que ellos tenían. Entonces comencé a indagar, como a mí me gustaba comerme la Biblia, entonces saberlo de memoria. Entonces me conseguí una Biblia católica, me conseguí una Biblia evangélica de la Reina Valera y claro la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová, y comencé a indagar página por página. Comenzaba a leer la primera página del uno del otro. Me di cuenta que la Biblia católica tiene libros que le llaman apócrifos, es decir, Siracides, por ejemplo, Macabeos, Sabiduría y otros libros más que son apócrifos, no están aprobados por la Sociedad Bíblica Unida, que son las personas santas de Dios que siempre han escrito y han traducido la palabra de Dios. No está aprobado por ellos. Pero también de los testigos de Jehová, ellos mismos hacen su Biblia. Tampoco no está aprobado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Pero hay una Biblia que es la más completa que yo les recomiendo, que es la Reina Valera de 1960, escrita por Casidoro de Reina, que también es un católico entregado a las cosas de Dios. Él escribió la Biblia, la tradujo al lenguaje de nosotros, porque no podíamos, no podíamos algunos leerla, la tradujo, la escribió, la completó la Biblia. Esa es la Biblia que yo les recomendaría hoy en día que ustedes puedan leer. Entonces, siguiendo con esto, yo cuando descubro que las Biblias son diferentes, porque te dicen, no, las palabras varían, es como para que puedas entender, mentira, eso es mentira. En la Biblia católica hay libros enteros que están añadidos. En la Biblia de los Testigos de Jehová han quitado varios textos. Por ejemplo, uno de los textos que dice, apenas nomás abres la Biblia, dice, el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas. Pero en el de ellos dice que la fuerza activa de Dios se movía sobre las aguas. Dice que ellos han comprendido que el Espíritu Santo es la fuerza activa, pero no, la Biblia no tiene que entenderlo. A través del poder de Dios, cuando uno sinceramente y genuinamente uno quiere entender la palabra de Dios, no por jactancia, sino porque quiere hacer la voluntad de Dios, la Biblia se abre para cualquier mente. La Biblia es revelada a una persona que realmente está buscando de Dios. No importa el camino donde estés, pero si tú realmente buscas de Dios, déjame decirte que lo vas a encontrar. Te lo digo yo por experiencia, yo genuinamente quería encontrar a Dios y lo encontré, porque la palabra de Dios a mí me promete, dice acá en la Biblia, en 2 de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si nosotros luchamos legítimamente por conocer a Dios, lo vamos a conocer. Ese es el primer paso del cristiano y la parte que a nosotros nos toca correr. Lo demás le toca a Dios. La Biblia dice también en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La parte que le toca a Dios es cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Es ahí donde limpia nuestra vida, a través de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Esa es la parte que le tocaba a Dios. Pero bueno, les voy a seguir contando qué es lo que sucedió cuando yo comencé a indagar la Biblia. Encontré que faltaban varios textos de la Biblia. Era por eso que la doctrina de los testigos de Jehová estaba bien ante ellos, porque ellos ya habían acomodado la Biblia a la doctrina de lo que ellos enseñan. Pero en la Reina Valera, ahí está libre para que uno pueda entender la palabra de Dios. Entonces yo, como era joven, tenía 19 años, estaba cursando los estudios superiores. Entonces yo realmente tuve mi primera desilusión. Yo
me puse a llorar porque dije, ¿qué es esto? A mí me han engañado mi niñez, me han engañado mi adolescencia, me han engañado parte de mi juventud. La Biblia está diferente. Hay 3 Biblias diferentes. Dicen diferentes, no solamente las palabras en otro, no solamente las palabras varían. Hay libros completos que están añadidos. En otro hay textos bíblicos que están quitados. ¿Qué es esto? Me puse a llorar, mi cabeza me comenzó a reventar. Yo no sabía qué hacer. Dije, no, esto no puede ser. No me pueden haber engañado. Yo realmente buscaba a Dios porque yo amaba a Dios. Cuando yo estudiaba las Escrituras, encontraba un Dios bueno, bondadoso, compasivo, lleno de amor. Fue mi primera decepción, mi primera desilusión amorosa que yo tuve de joven. Yo que había dejado todo por buscar a Dios, mi adolescencia, que se burlaran de mí, en mi colegio, donde iba a abstenerme de tantas cosas. Entender que Dios no existía para mí fue el golpe más duro que me podían dar a esa edad que yo tenía. Me decepcioné tanto porque me refugié en mi trabajo, me refugié en mi familia y comencé a ser una persona normal. Como todos, ¿no? Comencé a pecar, comencé a mentir, a desobedecer a mi mamá y por ahí a tener mi primer enamorado, mi primera pareja. Gracias a Dios que Dios siempre me guardó. Siempre veía la clase de personas que me seguían, Dios me guardaba. En esa área yo agradezco bastante a Dios. También de vez en cuando, como toda joven, asistía a una fiesta. Claro que no era siempre, pero vaya una vez al mes tal vez asistía a una fiesta. O cada 2 meses me iba a una fiesta. Y comencé a practicar prácticas pecaminosas. Pero gracias a Dios, cuando yo tenía más o menos 21 años, 21 años, mi hermano se volvió cristiano evangélico. Y cuando él se volvió cristiano evangélico, ayunó por mí y me dijo que Dios existía. Yo a toda costa intenté decirle a mi hermano que no le engañaran por la religión, porque a mí ya me habían engañado. Yo no quería que él se decepcione de la misma manera que yo me decepcioné. No quise que mi hermano se decepcione. Y le comencé a hablar a él que Dios no existía, pero él ayunó por mí. Cuando mi hermano comenzó a ayunar por mí, yo vine de mi trabajo como siempre. Y para sorpresa mía vi una visión. En un abrir y cerrar de ojos, yo no estaba dormida, nada, estaba despierta. Me siento y en un abrir y cerrar de ojos veo mi techo y veo cielos abiertos. Y desde el cielo descendiendo un ángel con vestiduras blancas que me decía, yo soy el ángel de Jehová. Y Dios me ha mandado a decirte que tú le busques porque tú vas a encontrar a Dios. Entonces yo dije, pero yo antes era una mujer santa, pura, no mentía, no hacía nada. Y ahora que he cometido tantos pecados, ahora Dios me va a hablar. No, esto es un sueño. ¿Sabes qué? Sal de aquí porque yo estoy soñando. Y me dijo, esto no es un sueño. Yo voy a venir todos los días a verte porque yo soy el ángel de Jehová y tengo que cumplir mi misión. Algo así me dijo. Y desapareció. Y yo abrí mis ojos y dije, bueno, me voy a dormir. Porque ni yo misma entendía que el ángel de Jehová me estaba hablando, ni yo misma me acordaba que el ángel de Jehová se le había presentado a Juan, y dijo, yo soy el ángel de Jehová que te dice, ven. No me había acordado que se le había presentado a Moisés, y que le había dicho, soy el ángel de Jehová, y que había algunos teólogos que aseguraban que el ángel de Jehová es Dios mismo. Eso yo no lo puedo asegurar, pero lo que sí estoy segura es que el ángel de Dios me habló a mí. Bien, este ángel venía todos los días, era bien constante. Aproximadamente habrá sido tal vez un mes, hasta más. Y venía todos los días y todos los días debatíamos muchos temas que sería largo de contar. En conclusión, un día me cansé y dije, no, esto tiene que parar. Yo ya no quiero que ese ángel me esté molestando, porque un día me dijo, vas a morir en tal fecha, me dijo. Me dio una fecha donde iba a morir un 25 de octubre. Caía viernes o jueves y cuando yo vi en el calendario, esa fecha existía. Yo nunca he sido una mujer de ponerme a ver qué fecha estamos. Pero hay una cosa en la palabra de Dios. Hay una muerte que dice, la muerte física y la muerte espiritual. Pero lo que ese ángel me estaba diciendo, me estaba dando la fecha en que yo iba a morir para el mundo y iba a nacer para Jesucristo. Porque esa fecha que él me había dado fue la fecha donde yo conocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Bien. Cuando yo me cansé de este ángel, de todas las cosas que me decía, yo decido ponerle un alto y le dije, yo ya no quiero que te aparezcas en mi sueño. Yo no quiero verte nunca más. Aquí vamos, acá las cosas claras, yo dije. Aquí se aclara todo. Dime qué tengo que hacer para que tú ya no me vengas a molestar, para que me dejes dormir en paz. Entonces él me dijo, tú tienes que buscar a Dios. Si tú buscas a Dios, yo no vengo. Pero ¿estás seguro que nunca más vas a volver a venir a mi cuarto a decirme que busque a Dios, que estoy mal y todas esas cosas que tú me dices? Ya, yo te prometo que voy a leer la Biblia, voy a buscar a Dios,
pero tú nunca más te aparezcas en mi vida. Yo no quiero verte nunca más. Déjame tranquila, déjame en paz, déjame dormir, le dije así. Entonces ese ángel me dijo, está bien. Yo le dije, pero ahora te hago una pregunta. ¿En qué iglesia voy a ir? Porque hay cientos de iglesias. Inclusive en el tiempo de Jesús había los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos, los helenistas y no sé qué cuántas cosas más había. Y en este tiempo pues hay los budistas, los maometanos, los hindúes, los budistas, no sé, hay un montón de religiones testigos de Jehová, evangélicos, católicos, etcétera, que están apareciendo estas nuevas religiones. Me haría vieja y hasta me moriría sin encontrar dónde está Dios, le dije así. Y me enseñó él, me mostró un pueblo que agradaba a Dios. De los cielos había una mano y esa mano caía una luz que venía hacia la tierra y envolvía a un solo pueblo. Ese pueblo que envolvía esas manos era el pueblo de la iglesia evangélica. Cuando ese ángel me muestra que los evangélicos tenían la palabra de Dios, que ellos tenían la aprobación de Dios, yo dije, no, evangélica no, eso sí que no. Yo nunca quise ser evangélica. Yo dije, evangélica te prohíben de todo, no, eso sí no quiero ser evangélica. Y entonces me hice la desentendida, le dije al ángel, ¿sabes que yo no entiendo nada? No sé de lo que me estás hablando. Y me dijo, mira, yo soy el ángel de Jehová que te dice ven. Y donde yo te diga ven, en esa iglesia vas a ir. Así quedamos de acuerdo. Entonces me preguntó varias veces que yo repitiera qué es lo que me había dicho. Y yo le dije, la señal que tú me das a la iglesia que yo tengo que ir es que me van a decir que el ángel de Jehová te dice ven. Y donde me van a decir que el ángel de Jehová te dice ven, ahí en esa iglesia, ahí yo tengo que quedarme. Así le dije al ángel de Jehová. Y él me dijo, muy bien, entonces yo me voy y ya no vengo. Qué bueno, dije. Claro, yo nunca sentí como cuando veía demonios de niña que se me paraban los pelos, que me sentía atada, que no podía ni mover y que decía, Dios mío, ayúdame. No me sentía así, pero me sentía en paz cuando venía ese ángel. Me sentía una paz realmente, sino que me sentía fastidiada porque no quería que venga y que me diga en qué estaba viviendo mal delante de él. Me sentía fastidiada realmente, nada más eso era todo. Y no quería que me perturbe mi sueño porque yo me estaba confundiendo, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Y no le había contado a nadie, ni le quise contar a nadie, ni se me pasó por la mente contarle a alguien lo que se me estaba pasando, porque imagínense que el ángel de Jehová te esté hablando, suena cosa de loco. Ni yo misma lo podía creer, ni yo misma lo podía entender, y mucho menos explicar. Simplemente sabía que a mí me estaba sucediendo y que tenía que leer mi Biblia. Entonces comencé yo a leer mi Biblia, comencé a prepararme, comencé a buscar de iglesia en iglesia nuevamente, comencé a prepararme en las cosas de Dios. Y bueno, pues así seguí hasta que llegó la fecha supuestamente donde iba a morir. Me invitaron a una campaña evangélica, donde el pastor dijo que era un ex asaltante de bancos, un ex drogadicto, que era narcotraficante y que Dios le llamó a él en una campaña y él se entregó a Jesucristo y ahora es un pastor. Llamó a que todos se entreguen a Jesucristo. Una multitud de gente se acercó para recibir a Jesucristo, pero yo no me acerqué. Pero sí me estaba bien indignada, porque yo decía, si Dios realmente existiera, fuego caería del cielo y consumiría a estas personas mentirosas que engañan al ser humano. ¿Cómo pueden jugar así con los sentimientos de la gente? Porque para mí Dios lo era todo. Hasta que yo entendí que Dios no existía, porque yo, al ver esas Biblias que estaban diferentes, yo me volví atea. Como estaban en los estudios superiores, yo me había vuelto atea. Al ver tanta religiosidad que realmente no cumplían la palabra de Dios, que no veía milagros, sanidades, ni prodigios, ni nada de eso, yo me había vuelto atea. Y yo no creía en ningún pastor ni en una religión. Yo tenía rencor hacia los religiosos. Todas las personas que veía que practicaban la religión, yo tenía mucho rencor en mi corazón hacia esas personas. Decían, malas, malvadas, cómo juegan con la gente, cómo hacen daño a su prójimo. Si Dios existiera, fuego caería del cielo. Pero como Dios no existe, no pasa nada, no hay justicia en este mundo. Entonces ese pastor dijo que acá falta una persona, alguien que Dios le ha enviado, alguien que Dios le ha llamado y que tiene una señal. Y yo dije, de verdad este es un sinvergüenza. Ahora sí se pasó. Seguramente va a venir acá una persona que se hace pasar por paralítico y que se va a hacer el que se va a sanar. ¡Qué barbaridad! Este es el colmo, así dije. Así yo pensaba en mi corazón. Este es el colmo. Pero él dijo algo que yo no voy a poder olvidar jamás. Él dijo, no sé si tú eres un hombre y una mujer, pero Dios me está hablando ahorita. Dios me está hablando de ti, dijo.
Y Dios te da una señal, y la señal es esta. El ángel de Jehová te dice, ven. Cuando él dijo así, yo dije en mi corazón, pero yo no le he contado a nadie de que ese ángel de Jehová me ha venido a visitar. Nadie sabe. Si este hombre sabe, quiere decir que este es un satanista. Y luego vino otra idea a mi mente, pero si este es un satanista y Satanás existe, entonces Dios también existe. Claro, dije. Pero yo no me quiero entregar en esta iglesia porque son unos satanases. Porque, número uno, se caen, se paran y se ponen contentos. Luego lloran y salen riéndose. ¿Qué es esto? Este es un loquerío. Luego saltan, brincan. ¿Qué es esto? No, estos están locos. Yo no sabía. Ahora entiendo que mucha gente va perturbada, llena de demonios. Y los demonios pues no salen de una forma respetuosa, tumban a las personas, salen gritando. Y cuando una persona es libertada de esos demonios, se pone contenta porque ya está libre de todas las opresiones, enfermedades. Muchas personas van llorando que sus esposos le han dejado, no sé, que sus hijos andan mal o vienen con algún problema físico. Y cuando se arrodillan, Dios les responde, Dios les habla. Y salen contentos porque su problema, Dios le da la solución o Dios les sana, le liberta y se van riéndose, contentos de haber recibido la respuesta y la solución de Dios en sus vidas. ¿Y por qué saltan? Yo decía, ¿por qué tanto cantan, saltan? Era porque así como uno canta a una estrella de rock o una estrella de chicha, uno se pone a bailar, ellos al ver a Dios, la persona que les soluciona sus problemas, las personas que les ayuda, ellos saltan de alegría, danzan de agradecimiento, es como que se han ganado la tinca, así se alegran, porque no hay tinca más grande que Jesucristo. Entonces, todavía yo no entendía esas cosas, porque todavía no había recibido a Jesucristo. Pero por cuanto el pastor me llamó de esa manera, yo fui a recibir a Jesucristo y fui orando. Me entrego a Jesucristo, pero no al diablo. Me entrego a Jesucristo, pero no al diablo. Así yo decía. Y fui a entregarme a Jesucristo y inmediatamente al ver que yo había pasado, el pastor hizo la oración. Y una oración más o menos que decía, Señor Jesucristo, soy pecador. Yo sé que tú has muerto en una cruz del Calvario y has resucitado. Te recibo como mi único Señor y Salvador personal de mi vida. Perdóname, me entrego a ti. Me pongo en tus manos. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Cuando terminamos de orar esto, el pastor dijo, cierra sus ojos que yo voy a orar por ustedes. Y dijo, Espíritu Santo, para que ellos te conozcan, desciende en esta hora sobre ellos. Así dijo. Y en esa hora el Espíritu Santo descendió y me habló. Me dijo, yo soy a quien tú has buscado toda tu vida, así me dijo. Yo pude entender que Dios mismo me estaba hablando. Dios el Padre me habló y me dijo, yo soy a quien tú buscas. ¿Por qué pensaste que yo no existía? Y realmente todo mi ser se estremeció. Tener un encuentro con Dios es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Cambia tu vida completamente, ya no vuelves a ser el mismo. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En ese momento yo pude tener un corazón limpio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, en 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al yo recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal de mi vida, como dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces en ese momento mi corazón se hizo limpio. Y como la palabra de Dios dice que los de limpio corazón verán a Dios, yo pude escuchar la voz de Dios. Ahí recién. Mi parte en esta travesía fue lo que dice en Mateo 7:7-8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y todo el que busca halla. Entonces yo busqué a Dios hasta que yo llegué a los 18, 19 años de edad y ya no pude más humanamente. Luego Dios, viendo eso en mí, Dios genuinamente que yo le buscaba, Dios me encontró a mí. Él se encargó de llamarme, Él se encargó de enviar a un ángel que me buscara, o a través también del ayuno de mi hermano que hizo. Todo eso ayudó a que yo pueda conocer a Dios. Dios se compadeció de mí. Dios vio quién era yo, que genuinamente yo le buscaba. Y Dios vino a mi vida. Y yo agradezco a Dios que Él tuvo compasión de mí, que Él se compadeció de mí, que Él tuvo misericordia de mí. Y yo así conocí a Dios.
Cuando yo escuché decir la voz de Dios, yo me arrepentí. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia, de juicio y de verdad. El Espíritu Santo es la persona encargada de hacerte entender. El hombre no te va a poder llegar a hacer entender. Tal vez yo no te puedo llegar a hacer entender, pero el Espíritu Santo sí te va a hacer entender el camino en que tú debes andar, el camino en que tú debes seguir. Él es el encargado en estos tiempos de hacernos entender esas cosas. Yo me puse a llorar, pasó como una cámara todos los pecados que yo había hecho. Yo me arrepentí, lloré amargamente, tristemente. Quería que la tierra me trague en ese momento. Pero Dios me perdonó, me dijo, te perdono. Sentí, no me dijo te perdono, pero sentí el perdón de Dios. Sentí que me había perdonado, que había restaurado mi vida. Me sentí la mujer más feliz del mundo. Ahí entendí por qué lloran y luego salen contentos. Me sentí contenta, sentí llena del amor de Dios en mi vida. Y comencé a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y te digo, amiga, te vuelvo a repetir lo que Dios me dijo. Dios me dijo, ¿por qué pensaste que yo no existía? Yo soy a quien tú has buscado toda tu vida. Aquí estoy. Dile a las personas que nadie me puede ver porque están en pecado. Es verdad, estamos en pecado. La palabra de Dios dice, en Gálatas 5, 19 y 21 dice, los frutos de la carne son manifiestos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, contiendas, pleitos, enojos, divisiones, herejías, orgías y cosas semejantes a esto. O sea, no solamente eso, sino cosas semejantes a estas, de las cuales le digo que los que practican tales cosas o cosas semejantes no entrarán al reino de Dios. Muchas personas piensan en cosas malas, sienten cosas malas. Y Dios ve eso y por eso no pueden entrar al reino de Dios. No se arrepienten, no buscan a Dios, no les importa que Dios exista. Tampoco no están dispuestos a dejar su pecado. Entonces así como Dios te va a visitar, entonces así como Dios va a venir a tu vida, ¿cómo piensas recibir a Dios? Tiene que haber una disposición del ser humano, querer arrepentirse. Claro, algunos dicen, la verdad que yo no quiero ser hipócrita, yo no voy a cambiar. Es verdad, el ser humano por sí solo no puede cambiar, eso es algo imposible. Pero a través de Jesucristo puedes cambiar. Es por eso que aceptamos a Jesucristo, para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, para que el Espíritu Santo nos haga nacer del Espíritu y del agua, que es la palabra de Dios, a través de escudriñar las Escrituras. Ahí se puede dar la sanidad del pecado al hombre. De otra manera no se puede dar, es a través de Jesucristo, por su gracia, por su misericordia, por el perdón de Dios que nosotros alcanzamos la salvación, por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Porque dice que tanto amó Dios al mundo que da a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario creer, pero si tú no crees, ¿cómo crees que Dios se va a presentar a ti? La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que le busca tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es una gran verdad. Dice, Jehová, bienaventurado el hombre que en ti confía. Dios es bueno, fortalece en el día de angustia, conoce a los que en Él confían, no serán defraudados cuantos en Él han puesto su confianza. Son promesas de Dios. Pero las personas ni conocen la palabra de Dios, ni quieren buscar, ni quieren leer. ¿Cómo piensas conocer así a Dios? Tienes tú mismo que poner de tu parte y Dios hará su parte. La misma Biblia dice, he aquí, pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana. Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare, dice, ¿no?, se volviera de sus malos caminos, se arrepintiera, yo sanaré su tierra. Así dice la palabra de Dios, pero no quieren arrepentirse. Es más, dicen, si Dios quiere que me haga un milagro, a ver si existe. Y si no, entonces no creo. Imagínate. Muchos ponemos el pretexto, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Yo te hago una pregunta. ¿Eres padre de familia? ¿Tienes hijos? ¿Te han salido hijos malos? Y entonces si te han salido hijos malos, entonces tú no existes. Dios ha hecho criaturas, hay criaturas malvadas, ellos hacen el daño. El hecho que ellos hagan el daño no quiere decir que Dios no exista. Dios sí existe, Dios es real. Lo que sucede es que el ser humano está ciego, no puede ver a Dios porque está en pecado. Eso es lo que nos ciega la mente, el corazón, el oído espiritual. Estamos ciegos, estamos en pecado muchos de nosotros y no podemos escuchar la voz audible de Dios. No podemos entender que Dios nos está hablando en nuestras vidas. Haz un alto en tu vida. Reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador personal de tu vida.
te puedo decir que nunca me voy a arrepentir de haber conocido a Jesucristo. Fue el regalo más grande que Dios te puede dar, es conocerlo. Conocer a Dios es lo máximo que te puede pasar. Si tú no conoces a Dios, no has vivido. No sabes nada de la vida y no sabes nada de la verdadera felicidad. Lo único que puedes sentir es placer, y el placer es una copia barata de la verdadera paz y felicidad y amor que Dios te puede dar. Pero si tú no conoces a Dios, no sabes nada de la vida. Vas a seguir buscando y vas a seguir teniendo más sed. Las riquezas no te van a llenar, te van a hacer sentir muy miserable. Ni un esposo, ni una esposa, ni por ser bonita, ni esas cosas no te van a llenar. Lo que te va a llenar es Jesucristo. El hombre tiene un vacío tan grande que lo quiere llenar, pero ese vacío se llama Jesucristo y el hombre ni siquiera lo sabe. Cuando Jesucristo venga en tu vida, cuando tengas un encuentro personal con Dios, ahí te darás cuenta que todo lo que el hombre necesita para ser feliz es a Jesucristo, es a Dios. Yo te presento a Dios. ¿En tu iglesia no te han hecho justicia? Andas de aquí para allá. ¿Has visto mal testimonio igual que yo? ¿Y estás cansado de buscar en todas partes? Te presento al Padre. Un Dios justo, que cuando el hombre falla, Dios te hace justicia. ¿Te encuentras endemoniado, perturbado por los demonios, enfermo? Te presento a Jesucristo. Él vino a salvarte, a darte vida eterna. Tus pastores no te hacen caso. Tus líderes religiosos te han descuidado. Tus padres te han descuidado. Te presento al Espíritu Santo, tu amigo fiel, que estará contigo en cada instante de tu vida, en cada prueba. No quiere decir que no te va a pasar desgracia, no quiere decir que no te va a pasar nada, pero tendrás un ayudador, el Espíritu Santo de verdad. Él te guiará a toda verdad. Yo soy solamente un ser humano, pero el Espíritu Santo de Dios, Él te guiará a toda verdad y Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Eso yo te presento. ¿Cuánto te cuesta esto? Es gratis. Solamente tienes que tener fe y tienes que creer en un Dios vivo, porque Dios es real. Este testimonio que yo te cuento es mi testimonio. Yo no te cuento lo que otras personas me han contado. Yo te cuento lo que a mí me ha pasado. Mi testimonio personal. Yo me he demorado desde niña hasta los 18 años y te doy la oportunidad que en esta hora tú conozcas a Dios. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres que los demonios te dejen de oprimir? ¿Quieres ser sano? Pon tu fe en Dios. Quiero orar por ti. Si tú verdaderamente has entendido este mensaje, has entendido que Dios es el que me ha dicho que te diga estas cosas, arrodíllate. Vamos a entrar en la presencia de Dios, donde se arrodillan ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que sirven a Dios, personas humanas como nosotros. Yo me voy a arrodillar y te invito a que tú también te arrodilles ahí donde estás en tu casa y hagas esta oración conmigo. Una oración de entrega a Jesucristo, que tú reconozcas a Él como tu único Señor, Salvador personal de tu vida, que Él murió en una cruz del Calvario hace más de 2000 años, para sanarte de las enfermedades, porque por sus llagas nosotros hemos sido sanados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces ya los demonios no tienen por qué oprimirte, y eres libre en el nombre de Jesús, y serás un hijo de Dios. Tu nombre quedará escrito en el libro de la vida, arrebatarás la vida eterna. ¿Quieres matarte? No te mates. Tú que te quieres suicidar, no te mates. Tú que has perdido toda la esperanza, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, ni el amor en Dios. Dios está aquí en esta hora. Jesucristo está aquí en esta hora. Dijo Jesucristo, donde están dos o más, ahí estoy yo. Quiero que sepas que todas las liberaciones que Dios me hizo, las veces que Él me habló, después de haber conocido a Jesucristo, ha sido en la oración. No es necesario todavía que acá haga un pastor o estés en una iglesia. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Y Él está viendo ahora genuinamente que tú has buscado a Dios, has llegado hasta aquí y Dios quiere obrar en tu vida. Te invito, amigo y amiga,